Entonces, ahora con esta prevalencia, pues estaríamos cambiando la jaula, ¿no? Dejaríamos al tiburón en todo el mar y crearíamos una jaulita para los peces y que ellos compitieran ahí, pero bajo un esquema muy, muy restringido de poder activar, ¿no? No, no necesariamente hacia una expansión real, sino dentro de esas reglas o esa jaulita que les pongamos. Entonces, sí está cambiando el esquema, o cambió el esquema en 2024, se definió de qué manera o hacia dónde íbamos a caminar en 2025 con la emisión del marco normativo en general, pero sigue habiendo esta operación del SENACE y del manejo del mercado eléctrico mayorista, pero con esta diferencia que ustedes tienen que tener clara, ¿no? También el mercado eléctrico mayorista, pues, se queda fuera las líneas de transmisión. ¿Por qué? Transmisión y distribución, porque ya habíamos dicho que estas siguen siendo una actividad estratégica, o sea, que al ser de parte de un área estratégica siguen siendo una actividad exclusiva, ¿no? Esto no se cambió, sigue siendo manejado por el Estado. En ningún momento hay participación del Estado en la operación. Sí lo puede haber desde el punto de vista financiero, pero no, no intervenir en las decisiones acerca de la entrada y la salida de la energía. Eso lo hace el SENACE. Y el distribuidor, que, bueno, transmisión y distribución, que los dos tienen tarifas. Estas tarifas, por lo que habíamos hablado de que es infraestructura fija, que es infraestructura por la que forzosamente tiene que pasar la energía y que no podemos darle prioridad a algunas personas, ¿no? Sino que tienen que estar sujeto a las reglas que va a emitir el SENACE. El- ¿Quiénes forman parte entonces de este mercado eléctrico mayorista? El generador. ¿Cuál? ¿Cuál generador? ¿Todos? ¿Todos o menos uno? Todos, ¿no? Todos. Incluso el de generación distribuida, solo que este va a necesitar una representación en ese mercado eléctrico mayorista, ¿no? Pero no va a poder representarse por sí mismo. Otra de las partes es el usuario calificado. Ya habíamos hablado que era ese usuario que consumía más de 1 megawatt de energía eléctrica, ¿no? Y que ese se puede representar a sí mismo. ¿Por qué? Porque voy a comprar grandes cantidades de energía y yo no necesito ese intermediario, lo puedo hacer yo mismo, ¿sí? Entonces me puedo representar en el mercado eléctrico. El suministrador de servicios básicos, que es quién. CFE. CFE, el suministrador de servicios calificados, que son a todos aquellos que tengan un permiso para suministrar servicios calificados. Es decir, que a quien le van a vender esa energía es un usuario de servicios calificados también. Es decir, que las transacciones que se den entre ese suministrador y ese usuario de servicio calificado sean mayores a 1 megawatt. El suministrador de último recurso, que es el que entra en operación ante cualquier falla del propio sistema, ¿no? Y el comercializador no suministrador, aquel que no tiene infraestructura, no nos va a hacer llegar la energía eléctrica, pero que sí va a hacer o tiene la posibilidad de hacer todas las negociaciones dentro de este mercado eléctrico mayorista. ¿Tienen alguna duda acerca de estas figuras o de No. estos personajes? Ok. Ahora, ¿qué necesitamos como infraestructura o qué es lo que va a representarse en un mercado eléctrico mayorista? Las centrales eléctricas, que esas centrales son donde se va a generar la energía eléctrica y los centros de carga, o sea, de dónde va a salir ya para repartir esa energía, ¿no? Como una estación, digamos. Esta es la infraestructura que va a estar dentro del mercado eléctrico mayorista. Em, Todos ya sabemos qué es la energía eléctrica, ¿no? O sea, cualquier energía eléctrica producida en cualquier planta de generación.
Los servicios conexos son aquellos servicios que se vinculan a la operación del sistema eléctrico nacional, es decir, a la transmisión y a la distribución de esa energía eléctrica y tienen como finalidad garantizar la calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad en la transmisión y en la distribución. O sea, es todo aquello que nos pueda servir para lograr esos objetivos durante la transmisión y distribución de la electricidad. ¿Ok? La potencia, que es que esa capacidad que tenemos instalada en las centrales de generación eléctrica siempre estén disponibles en ese periodo determinado en el cual me estoy comprometiendo. Es decir, que no la saque de operación, sino que siempre, o sea, durante ese periodo, yo vaya a entregar esa misma energía eléctrica para que pueda fluir y pueda darse y entregarse de manera continua. ¿Qué pasa cuando baja, o sea, que si os hay, no sé si les ha pasado que baja un poco la fuerza de la luz? ¿Sí les ha pasado a algunos? O sea, estás normal y de repente algo pasó y como que la luz se hizo más tenue. ¿No les han pasado en su casa, en la escuela o así? Bueno, pues eso es por una baja de potencia. Obviamente, si recibes menos energía eléctrica, no la puedes entregar con la misma calidad y por eso es que hacen, en lugar de hacer un corte de emergencia, lo que hacen es bajar la potencia, ¿no? Los derechos financieros de transmisión. Si ven aquí, estamos hablando de pura entrega, digamos, ¿no? De todo lo que necesitamos para poder hacer la entrega de la energía eléctrica. Pero de repente nos llegan con este que se llama derechos financieros de transmisión. ¿Y a qué se referirá, Brenda? ¿Qué crees? Independiente de lo que dice ahí, ahorita lo explicamos, pero ¿a qué te suena que, por qué tenemos que hablar o por qué es un elemento que se puede negociar en el mercado eléctrico mayorista, eh, los derechos financieros de transmisión? ¿No, Brenda? Bueno, puede ser que porque son independientemente de un físico cuando hablamos de energía. ¿Son cómo? Ah, Perdón, no te escuché. así que sí, puede ser porque tiene que ver que son independientes del flujo respecto a lo de la energía. O sea, hablamos de... Independientes de la energía. Pues más bien tiene que ver con que no podemos hablar de la utilización de la infraestructura nada más de transmisión, ¿no? O sea, porque no es que nos den acceso y nos simplemente nos dejen pasar nuestra energía, sino que sí se tiene que hacer un pago por el hecho de entregar la energía al sistema y a las líneas, a la línea de transmisión porque va a depender de cuánta energía vamos a tener disponible en ese momento, la calidad de esa energía y a partir de la tarifa que está establecida, tú vas a tener que hacer tu pago. Y entonces es una cuestión negociable cuando se trata de energía de más de 1 megawatt, ¿no? Cuando se trata de menos de 1 megawatt, no puedes negociar. Pero dependiendo de todas estas características de la energía y la que se está recibiendo en la propia infraestructura, es que se va a poder negociar un precio por utilizar o por prestar, sí, utilizar esa red de transmisión, ¿no? Y poder ingresar tu energía al sistema. Y eso pues también forma parte de este mercado eléctrico mayorista, porque va a depender de lo que hay, o sea, de la oferta, ¿vale? Y los certificados de energías limpias, que estos ya los habíamos comentado anteriormente,
y que también se negocian aquí, ¿no? Y eso significa que si ustedes son generadores de energía eléctrica a través de o con a partir de una fuente de energía renovable, pues ustedes van a ser propietarios de estos certificados de energías limpias, que después van a poner a la venta en este mercado eléctrico mayorista aquellos generadores que producen a través de energía fósil y que evidentemente tienen que cubrir con una obligación de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Y entonces estos certificados de energía limpia es como los van a poder acreditar. Si bien el ambiental ya no se limita a cuestiones económicas, también es importante que pues genere un costo en la operación de tus propias actividades para que las reduzcas, ¿no? O sea, mientras más te cueste, pues estarás más dispuesto a invertir en tecnología o en otro tipo em, de procesos para reducir esas emisiones que pues te cuestan durante cada uno de los pasos en los que realizas tu actividad, ¿no? Habíamos hablado que podíamos vender energía a corto, mediano, largo plazo, ¿se acuerdan? Pero esto va a tener pues diferentes características, obviamente. El mercado de energía a corto plazo va a ser inmediato, por día, por hora y en tiempo real. ¿Qué es lo que tengo disponible ahorita? Y obviamente lo que puedo poner en corto plazo son la energía en sí mismo, la energía eléctrica y los servicios conexos. Todo aquello que me va a ayudar a que la distribución de mi energía sea confiable, sea continua, sea segura, ¿no? Este tipo de energía o más bien, ¿qué tipo de energía entraría totalmente aquí en el mercado de energía de corto plazo? ¿Cuál necesariamente tiene que estar ahí? ¿No? Mm, mm, mm. Ándale, Carlos, anímate. Es que no sé, porque no, esta vez no se me ocurre, perdón. No, sí, sí, pues sí, yo creo que estás bien, lo que estás pensando está bien. O sea, porque todos nos iríamos hacia la renovable, pero ¿y la otra? ¿Dónde entra? ¿Qué energía no puede garantizar, por ejemplo, entregas a 3 años? Pues sí, la renovable, ¿no? Pero también mucha de la generada a través de otras fuentes, no solo renovable, porque va a depender de la disponibilidad. Entonces, no va a depender tanto del origen de esa energía, sino de quién la está generando y cuál es su estrategia de negocio. Y aquí, por eso es que solo podemos poner energía y servicios conexos, porque lo demás no me interesaría, sino es en tiempo real, ¿no? Por día o por hora, en tiempo real, cuánta energía voy a poder vender en este momento. Las subastas de mediano plazo ya implican un compromiso, pues como lo dice su nombre, a mediano plazo, que son 3 años, y lo que puedo comercializar es energía y potencia, ¿no? O sea, aquí ya necesito que esa energía llegue desde el punto de vista técnico con ciertas características para que yo me pueda comprometer esos 3 años y a entregar energía y potencia. ¿Vale? Y a las subastas a largo plazo, lo que voy a buscar es precisamente potencia, energía acumulable y los certificados de energía limpia. En energía acumulable, ¿cuál va a ser el cambio sustancial con las reformas 2024-2025? Esta parte pudiera ser muy,
pudiera crecer exponencialmente con las reformas. Porque, ¿qué incluyó esa reforma 2024-2025? Melissa, estás en silencio, no sé si estás hablando. No, creo que es por los audífonos. Si quieres, escríbenos mensajito. Raimundo, ¿qué incluyó la reforma 2024-2025 que puede modificar sustancialmente las subastas a largo plazo? No estoy seguro, pero ahorita se me viene a la mente del cambio de la naturaleza de CFE a ser una No, empresa pública. no, 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 es pues no, algo más no tengo idea. operativo, ¿ok? Brenda, Lisette, Bueno, puede ser que los límites del autoconsumo y la no, inversión respecto a la capacidad. no, tampoco. ¿Alguien más? Emiliano, La verdad no sé, profesora. Wendy, No sé si podría ser que CFE va a tener el 54% de, ay, no me acuerdo si es de energía o de los contratos o... el 50, es el 54% de la energía que entra al sistema y que obviamente pues va a llegar a los consumidores finales, ¿no? Pero el Sistema Nacional Eléctrico. Ese 54% eso representa. No tiene que ver con uno de los productos que hasta se los dije en voz alta. Energía acumulable. ¿No? ¿Qué etapa de la cadena de valor se incluyó ya como una actividad regulada en 2024 y 2025? ¿Fracking? ¿Eh? Bueno, la tarea No, el sería por el... fracking es allá en hidrocarburos. Es el almacenamiento, ¿no? Si es energía Sí, acumulable. es el almacenamiento, gracias Natalia. Es el almacenamiento justamente, ¿no? Esta parte en donde ya se va a poner desde un punto de vista regulatorio, o sea, con normas tanto de carácter administrativo, jurídico como técnico, de qué manera vamos a realizar el almacenamiento y principalmente como acción del Estado, ¿no? Entonces, esto si pudiera llegar a modificar de manera sustancial estas subastas a largo plazo porque uno justamente es la energía acumulada. Entonces es donde se puede dar cierta negociación entre algún generador y un almacenista para que podamos poner este producto dentro del mercado y que tenga mayor injerencia, ¿no? Y también dentro de aquí están los derechos financieros de transmisión, que son los que comentamos hace rato, ¿no? Y estos pueden ser por temporada, por lo que sobra del año o por un año completo. Y aquí, pues,
es con la finalidad también de evaluar económicamente los proyectos y saber cuál va a ser ese costo que nos va a generar la transmisión de nuestra energía eléctrica. Entonces, como pueden ver o lo que podemos concluir del mercado eléctrico mayorista es que es donde se van a definir todas estas transacciones y todos estos costos que tenemos que cubrir para poder hacer llegar a los usuarios finales la energía eléctrica, ¿no? Ya sea como nosotros mismos, como usuarios de servicios calificados o bien a través de un suministrador de servicios básicos hacia todas las personas, ¿no? Va a depender. Aquí nada más les explico, o sea, esto ya no lo vamos a ver a detalle, ¿no? Pero que es el mercado a corto plazo, porque es de tiempo real, ¿no? En ese momento se presentan las ofertas y se compra y se utiliza al día siguiente. Se compra y se vende energía eléctrica para el mismo día o en ese momento, ¿no? También, ¿no? O sea, esas son las tres como modalidades, ¿no? Por día, en tiempo real o en hora adelantada. Y todo esto tenemos que tener la certeza de contar con esa energía. Eso es lo primordial porque eso nos va a permitir cumplir con esta parte de de lo que tenemos que cumplir respecto a calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad, ¿no? Que son los elementos básicos a través de los cuales debe darse toda esta conversión de energía eléctrica. Eh, También, bueno, esto se los puse para aquellos que estén interesados. Esto no va a venir puntual en el examen de qué es servicio conexo, qué es mercado balance potencia, no. Se los puse únicamente en la presentación para que ustedes puedan ahondar un poco si es que les interesa, ¿no? Y aquí simplemente lo que trato de representar es de qué manera van a funcionar los certificados de energía limpia, ¿no? Y es justamente a través de estos acuerdos, ya sea entre las propias partes que intervienen o también en las subastas de largo plazo. Y aquí lo que nos importaría es que tanto esos productores que tienen grandes emisiones las reduzcan, no solo que haya suficientes productores de energía eléctrica a través de Limpia que pueda vender esos certificados y compensar, sino también que haya una reducción. Desafortunadamente, este incentivo, tanto para los productores, los generadores de energía a través de eh, energías renovables, pues ya les comenté que pues fue un golpe bajo, ¿no? Porque tú tenías proyectado al ser generador de electricidad a través de eólica que ibas a contar con certificados de energía limpia, los cuales ibas a poner en el mercado porque principalmente los productores, los generadores de energías, partiendo de energía fósil, los iban a requerir, ¿no? Y de repente, pues se le quita este valor a los certificados, ya nadie los quiere comprar, CFE ya no necesita comprarlos porque tiene su 54% asegurado en la entrada al sistema y con todo esto, pues este mercado en realidad se murió. Esa es la realidad, ¿no? Incluso durante esta pausa que hubo de 2018 a 2024, que insisto, en el sector eléctrico no fue una pausa tal cual, no fue una pausa como en hidrocarburos, sino sí hubo cierta discusión, hubo intentos de cambio de normativa, hubo acción jurisdiccional para modificar esas decisiones por parte del Ejecutivo Federal. También es cierto que una de las políticas fue no respetar los subsidios que se daban a los generadores de energía limpia y dos, no darle ese movimiento a los certificados de energía limpia. Incluso se dejaron de emitir. Ahora la nueva normativa ya con un régimen distinto, bueno, y principalmente saliendo de la actual administración, los vuelve a contemplar.
Sin embargo, pues insisto, hay que ver cómo van a funcionar, ¿no? Todo, como toda industria, va a depender de todos los agentes que participan y no solo de las decisiones políticas del Ejecutivo Federal, ¿no? O sea, tenemos que esperar las reacciones, tenemos que esperar cómo empiezan a funcionar. En este últimas 2 semanas ha habido muchos cambios, tanto en hidrocarburos como en sector eléctrico, derivado a que por fin la CNER y la CNE han tenido mucha actividad en cuanto a la publicación de normativa técnica y también a ciertos cambios, ¿no? ¿Escucharon cuál fue uno de los cambios principales en el sector energético digamos, estos líderes o estos personajes importantes en el sector? ¿No escucharon nada? Yo hasta les mandé la nota, pero ya vi que no las leen. A ver, Sayek, que eres muy informado y últimamente ni has hablado. Bueno, es que sí, esa nota no tuve oportunidad, ¿verdad? Y ahorita, bueno, ando un poquito enfermillo, pues tampoco prendo la cámara, pero sí, la nota sí no la leí. Es el fin de semestre el que los tiene así, pero ya están a nada, están a nada. Y les queda un año, ¿eh? No los quiero preocupar, pero ya se les acaba la vida estudiantil, porque aunque después vuelvan a estudiar, ya no es lo mismo. Este, el director general de Pemex, ¿no? Y dicen que después viene el director general de CFE. Entonces ha habido cambios importantes, muchos cambios. Se está moviendo mucho ambos sectores y pues también eso es importante porque es una reacción de la industria. Por mucho que el Estado quiera regular de cierta forma, pues también como el derecho en sí mismo tiene que responder a la situación económica, social y política del país, ¿no? No puede hacerlo así libremente. Entonces, a mí este tema de los certificados de energías limpias me causa mucho tema porque uno desde el inicio fue darle ese tratamiento a lo ambiental meramente económico, ¿no? Pero por otro lado también fue un impacto para que los propios eh, generadores implementaran nuevas técnicas con la finalidad de reducir su impacto. Y toda esa inversión o todo ese incentivo que pudiera haber generado, pues se murió. Y ahora pues estamos ante una utilización de combustóleo, de nuevo, en su mayoría, ¿no? O sea, temas que pues han sido retroceso. Yo no creo que, sinceramente, no creo que para México sea una opción dejar de lado la utilización de los hidrocarburos en ningún aspecto, ni siquiera en el de generación de energía eléctrica por nuestras condiciones, pero esto también tenemos que ponernos en nuestro justo lugar dentro de, el tema de transición energética, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, pero dudo que México esté en posibilidades de aquí al 2030 de dejar de utilizar hidrocarburos y de aquí bueno, de disminuir y de aquí al 2050 dejarlos de utilizar, porque nosotros dependemos en gran cantidad toda nuestra industria de los hidrocarburos. Es algo que no se ve, ¿no? La transición energética se ve solamente hacia la generación de electricidad, pero no a todos los demás usos que le damos a los hidrocarburos. Pero específicamente en energía eléctrica, pues tampoco lo veo viable porque tenemos centrales eólicas, tenemos también centrales solares y nuestra demanda sigue aumentando, ¿no? Y mientras lo platicábamos la clase pasada, mientras no modifiquemos tampoco también nuestros procesos de consumo, pues es difícil, es como una cubeta sin fondo, ¿no? O sea, siempre vamos a requerir más y más y más y más. Entonces creo que hay que cambiar los esquemas, no solo de producción, sino también de consumo. Y pues estos certificados de energía limpia, insisto, están ahí en stand-by, ¿no? Esperando. Mm, Este es como un mapa general este ya lo tienen en la presentación, ¿no? De cómo va a fluir esta cadena
esta última parte de la cadena de valor. Y la intervención del SENACE y quiénes van a suministrar y quiénes van a vender y quiénes van a comprar esa energía eléctrica y con qué características. Si ustedes lo leen a detalle, pues van a identificar todas las figuras que ya revisamos, ¿no? Los particulares, CFE o los permisionarios van a generar, ¿no? Van, obviamente, a través de qué, de contratos. El SENACE es el que va a operar el sistema eléctrico nacional y el mercado eléctrico mayorista, y de ahí va a comprar y vender energía, o va a permitir la compra-venta de energía para poder ingresarla al sistema, y esa energía es la que se va a comercializar. Y se va a comercializar a través de ese suministrador de servicios básicos, o comercializador no suministrador, o comercializador suministrador de servicios básicos, o comercializador suministrador de servicios calificados, ¿no? Y de ahí, pues ya, va a llegar a los usuarios finales. Nosotros en nuestras casas como usuario de servicios básicos, y todos aquellos que utilicen más de 1 megawatt como usuarios de servicios calificados. Aquí, como ven, de CFE se baja una parte, ¿no? Que son la infraestructura, y son las actividades que quedaron reservadas para el Estado, de transmisión y distribuidor, ¿no? O sea, eso, por la infraestructura que pertenece a CFE, sigue perteneciendo y nunca se ha quitado como una actividad exclusiva del Estado. Entonces, yo lo que les recomiendo, si quieren para el examen, pueden, a partir de este mapa, de este mapita, pues revisar las figuras que analizamos en clase. ¿Ok? Ahora, viene el tema de la transición, ¿no? ¿Qué es la transición energética, Eduardo? Que también andas muy desaparecido. Sofi, de acá que Y esta sí me contesta la sé. Eduardo. La transición energética es que se está buscando el poder sustituir las energías, o bueno, la generación de energía con combustibles por energías renovables. Ok, ahí hay que poner en un post-it sustitución. Eduardo, Ah, sí, profesora. Es el cambio justamente de las energías primarias que eran pues, los combustibles fósiles precisamente para que no contaminen, a como lo mencionó la compañera, pues energías renovables como lo puede ser, pues ya las vimos en clase, así la energía solar a través de paneles o la eólica a través pues esas cosas, de los molinos y todas esas cosas. Entonces, pues eso es como la transición, ¿no? O sea, como que ok, de ser más renovables. entonces sustitución, y aquí tú dijiste cambio, ok. Y había otra mano levantada, ¿quién era? Hernández Nogués, ¿no? Sí, pero iba a decir más o menos lo mismo. A ver, pero dilo como tú lo quieres decir. Ah, pues era desde pasar de utilizar energías fósiles a energías renovables. Ok, pasar, Ujú. ok. Ajá, Vean que las bajar el consumo. características de esos verbos, ¿no? Sustituir, cambiar, pasar, ¿no? ¿Y eso qué significa? Eliminación de lo otro, ¿no? O sea, que en algún, que eso, o como yo lo escucho, es que tenemos la expectativa de que en algún momento ya no utilicemos fósiles y nos quedemos con pura renovable. Pero les tengo una mala, no, la transición no es eso, ¿no? A ver si Sofi, después Cristian. Pero, ajá, justo ya lo habíamos platicado en otra clase que no se puede, o sea, que en un mundo utópico, pues lo ideal sería solo usar energía renovable, pero no se puede. O sea, no es algo que sí se puede hacer. Entonces, la transición es como disminuir, a ver si, o sea, como lo veo yo, es disminuir el consumo de energía, de energías no renovables, y pues ir incrementando el consumo de energías renovables. Es correcto, ¿no? Y en un primer momento, o sea, no hablamos ni siquiera de energías renovables, sino de energías limpias. ¿No? Ya habíamos platicado que ese elemento que se considera como
la joya de la corona en transición energética es el gas natural, porque las emisiones de gases de efecto invernadero que emite son menores al límite legal, ¿no? Ojo, legal establecido. No es que sea un límite técnico y que eso, pues entonces no tiene efectos. No, sí lo tiene, pero la ley le da una nos damos ahí un chance para utilizar un elemento que sí es fósil, pero que genera menos emisiones y con ello le damos el carácter de energía limpia, ¿no? No es renovable, pero nos puede servir para la transición. Pero México tiene un grave problema con el tema del gas natural, porque el 90% aprox del gas natural en México para la generación de energía eléctrica se importa. ¿Se importa de quién? ¿A quién se lo compramos? Todo el mundo habla de la dependencia de México respecto al natural y que eso nos puede poner en un gran jaque. Es cierto, nos puede poner en un gran jaque con el tema de la generación, pero entonces ¿a quién se le importamos? ¿A quién se la compramos? Que tenemos acuerdo comercial, por temas de transporte nos beneficia muchísimo, le prestamos territorio para ductos. ¿Sí, Sofía? ¿A Estados Unidos? Sí, en particular, ¿a qué estado? Pues quiero pensar que a Texas. Es correcto, a Texas, ¿no? Texas tiene es el mayor productor de gas natural a través de fracking. ¿No? Entonces, ellos son los que nos venden ese gas. Obviamente esto no siempre fue así, empezó a desarrollar sus proyectos al descubrir que en esta zona, pues tenían grandes reservorios de gas natural y implementaron esta técnica masivamente, ¿no? Entonces, por eso es que ahora, pues, nos venden. En México aproximadamente cuesta $6 extraer el gas natural y ellos nos los venden en 2. Entonces, económicamente para el Estado, pues ha sido una ventaja comercial, pero no una ventaja técnica, ¿no? Ahora por eso es que estamos tratando de ver la posibilidad de eh, extraer gas natural, pero el de México es igual en yacimientos no convencionales y tendríamos que hacer la misma operación de Estados Unidos, masificar el fracking, lo cual pues ha sido un tema muy controversial en México, ¿no? Por un lado los ingenieros diciendo sí, sí se puede y se puede mejorar la técnica y todas estas aditivos que se inyectan no son nocivos por un lado y por otro lado también es un porcentaje mínimo de lo que se tiene que inyectar. Pero, y por el otro lado, pues los ambientalistas y muchas ONGs están en contra, ¿no? Hay una característica importante en este tema, sobre todo ahora que está tan en boga lo del fracking. En derecho ambiental, a ver, ¿quién tiene la carga de la prueba en general? Es Sí, el actor. Brian. Y cuando todavía no hay un conflicto que no tenemos actor demandado y juez, ¿cuál es ese principio jurídico? ¿Qué dice? ¿Qué está obligado a probar? Ujú, adelante. El Y que que afirma afirma prueba. que no. El que afirma, ¿no? Si yo digo que algo es así, yo lo tengo que acreditar. Aquí se voltea un poco la cosa en este tema, en ambiental, porque precisamente esa carga de la prueba a las organizaciones ambientalistas y que muchas de ellas son representantes de la sociedad civil, les representaba imposible técnica y económicamente demostrar lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque implicaba estudios técnicos a los cuales nunca van a poder tener acceso debido al costo. Y entonces aquí, ¿quién genera estos grandes impactos ambientales? Las industrias, ¿no? Y que son aparte quien tiene ese poder económico. Y entonces quien está obligado a probar que la actividad que va a realizar no genera ese impacto es la industria.
Entonces, cuando se tenga que demostrar que el fracking no produce mayor actividad sísmica, que el fracking no hay posibilidad de que se cambie no hay posibilidad, perdón, no hay posibilidad de que se contaminen los mantos acuíferos, no hay posibilidad de filtraciones, lo tiene que demostrar la industria. Y eso únicamente lo va a poder hacer desde el punto de vista técnico con con la implementación de nuevas técnicas o tecnologías para desarrollar esta práctica. Pero entonces también nos encontramos en algo que nunca se va a poder solucionar puntualmente, ¿no? Algo que nunca vamos a tener la certeza que busca una parte y que busca la otra, porque todos estos trabajos, ¿dónde se realizan? En el subsuelo, ¿no? Y entonces, si desde el inicio vimos que hay un riesgo geológico, hay un riesgo comercial, porque no podemos ver nada hasta que lo hacemos, pues pareciera que estamos ahí entrampados, ¿no? Actualmente hay un grupo técnico especialista designado por la Presidencia de la República y va a ser gestionado por la Secretaría de Energía con la finalidad de determinar esta posibilidad de realizar el fracking masivamente en México. Entonces hay que estar atentos a esto. Ahora, México y su posición en los compromisos ambientales, pues tampoco ha tenido un papel muy bueno, que digamos, ¿no? Pero esto no se debe tanto a la implementación buena o mala de políticas públicas, sino a identificar también nuestra posición en el mundo, o sea, en el tema global y decir qué posibilidades tengo, ¿no? De realizar los mismos compromisos que otros países. Y entonces, durante 2022, la electricidad generada con baja huella de carbono, o sea, incluido gas natural, fue del 26,1%, ¿no? Lo cual, pues, es prácticamente nada. El Acuerdo de París estipulaba un 35% de generación eléctrica mediante tecnologías limpias para 2024. ¿En qué año estamos? ¿No? Y son compromisos que desafortunadamente mm, ninguno de los países están cumpliendo. O sea, ya París a través del protocolo de Kioto en realidad pues ya no funciona, se han llegado a otros acuerdos actuales en donde pues se trató de llevar esto a un nivel más real, ¿no? Porque las expectativas de repente se dieron cuenta que eran demasiado grandes. Hay unas conferencias que se realizan cada año para revisar estos compromisos y pues adivinen cuál fue la conclusión de la última, que los países obviamente no cumplieron, pero ¿qué hacían para decir que sí? Imaginen una empresa, cualquiera que ésta sea, y tiene que reportar algo, tiene que hacer su reporte de ventas. Y entonces, pues, ¿qué creen que hagan para pasar ese reporte de ventas? Porque si no lo hacen, pues los van a correr. A ver, Iván, ¿qué crees que hagan? Pues se me ocurre que inflar números. Ujú, es correcto, ¿no? Y entonces dijeron, oye, pero ¿qué está pasando aquí, no? O sea, estas conferencias que se llaman COF, y por el año, ¿no? COF 21, COF 22, COF 23. Lo que importaba era que tú tuvieras un avance, no podías reportar exactamente el mismo grado de cumplimiento que el año anterior, porque entonces no estabas haciendo tu trabajo. Y por lo menos México en el 2022 modificó la metodología para evaluar su cumplimiento. Y si lo hizo México, lo hizo también medio mundo, ¿no? Entonces, pues ahí se dieron cuenta que esto no estaba funcionando. Se han establecido otros mecanismos, algunos de carácter vinculante, otros no, incorporando también estas obligaciones al marco normativo de cada uno de los estados. Sin embargo, pues queda muchísimo trabajo por realizar, ¿no? O sea, no es un tema abierto, digo, no es un tema solucionado, ni mucho menos. eh, ni mucho menos en el que México haya tenido gran avance. Ahora, hay este tema de transición
energética, se llama transición energética justa. Y la ley del sector eléctrico incorpora un concepto que se llama justicia energética, ¿sí? Y entonces aquí se habla de establecer un fondo de servicio universal energético, que este fondo se integre por el excedente de los ingresos que sea de la gestión del MEM, o sea, de todo este excedente, ¿no? De lo que ya platicamos ahorita, que CFE está obligada a utilizar o a instalar infraestructura para prestar ese servicio de suministro básico a comunidades rurales y a zonas urbanas, ¿no? O sea, ¿esto con qué finalidad? De repartir o con la finalidad de cubrir nuestras demandas de manera más equitativas y que no todo se quede en los centros urbanos, sino también que llegue a las comunidades, porque la electricidad ha sido reconocida como un derecho humano, ¿no? Y entonces todo este tema tiene que enfocarse hacia esa justicia energética, que todos tengamos ese acceso. Financiar las acciones de justicia energética priorizando la electrificación rural. Siempre, y esto lo teníamos que ver antes, ¿no? Antes incluso de todo, pero lo quise dejar aquí porque lo quiero enlazar al tema de la transición, porque tienen un elemento similar. En México, los centros urbanos han tenido un desarrollo en infraestructura eléctrica inmenso. ¿Están de acuerdo? Tan es así que pues no hay, o sea, en centros urbanos, un lugar donde no tengan acceso a a la electricidad. Pero ¿qué pasa con las comunidades rurales? ¿Se ha dado infraestructura? Pues no, porque ¿cómo voy a poner un poste aquí para dos ranchitos, ¿no? O sea, es demasiado el costo como para asumirlo y solo satisfacer la necesidad de dos familias. Pero al momento que se da este cambio y se reconoce como un derecho humano porque permite el libre desarrollo de la persona, pues se le da otro carácter a la electricidad y ahora hay que tener acciones a partir del gobierno a través de las políticas públicas para poder satisfacer esa necesidad, ¿no? Aunque sea de dos familias. Y entonces aquí vemos un desequilibrio total, ¿no? Entre los centros urbanos y los centros rurales. ¿Quién tiene ese acceso? Y también la infraestructura que se requiere para dar ese acceso. Porque una cosa es que yo diga, ah, sí, lo voy a dar, pero no hay o la doy cada tercer día. Acuérdense que uno de los elementos sustanciales es esa continuidad y si a nosotros nos lo prestan así, también a los centros rurales tendrían que prestársela así. Entonces, lo que quiero que vean, o por lo que lo ligo con la transición energética, es por ese desequilibrio, ¿sí? Todo nuestro dinero enfocado en los grandes desarrollos urbanos. ¿Por qué? Porque al final es lo que también te va a dejar dinero, es lo que va a mover la economía. En términos de macroeconomía, o sea, no estoy desdeñando la actividad económica rural, sino en términos de macroeconomía. ¿Qué pasa cuando damos 1000 pasitos para atrás y vemos esto de manera global? ¿Qué pasa con Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, ¿no? Francia? Todos estos países que ahora son denominados del norte global. Ellos necesitarán la misma energía para cumplir sus objetivos de desarrollo. Sí, Eduardo. Ahora no me escuche, pero pues claramente no, porque pues es un principio hasta de economía, ¿no? Pues obviamente a mayor, pues, bueno, o sea, que ocupas más cosas, desarrollas más cosas, pues obvio que la energía que vas a utilizar para producir, para todo esto, pues va a ser mayor. O sea, no es lo mismo que un país desarrollado ocupe tanta energía a un país que no tiene la misma cantidad, por ejemplo, para producir, para desarrollar, o pues, A ver otra vez. que, o sea, A que ver, yo digo sí. Ajá. que sí es mayor la energía que ocupa un país, por ejemplo, como me estaba mencionando Estados Unidos, tienen todos esos que son productores, que desarrollan cosas y que son países como pues, desarrollados,
hacer lo mismo, ¿no? Ok. ¿Qué significa? Vamos a utilizar los términos anteriores, ¿no? Desarrollados y en vías de desarrollo. ¿Por qué son desarrollados? Porque no tienen déficits, por así decirlo, el país. Todos sus Ajá. sistemas, pues, como dicen, reiteradamente están desarrollados, no tienen problemas de abastecimiento, toda la infraestructura es dentro de lo que cabe, está correcto a lo que se pide o incluso de calidad. Am, la- Incluso la seguridad tiene que ver que tiene un índice bajo. En cambio, Ujú. un país en vía de desarrollo, pues es todo lo contrario. Déficits en muchos aspectos, en este caso, pues en México, medicinas, seguridad. Y pongamos el ejemplo más, más claro. Está también incluso Brasil en cuestiones de tema de inseguridad y tal vez esté erróneo, pero creo que es peor allá que aquí. Sí, 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 yo creo que sí, espero. Ok, entonces, o sea, no es que estén en desacuerdo con, a lo mejor la pregunta estuvo mal planteada de que del consumo, ¿no? O sea, pues sí, consumen mucho, pero ¿quién tiene que generarlo? Ellos ya hicieron lo que todos los países del sur global estamos haciendo. Necesitamos, es como un, digamos, un campesino y quien le compra su producción, ¿no? El que llega en la camionetota y le dice, súbeme las toneladas de limón, pues ese sí, probablemente consume, y sí, la pregunta estuvo mal planteada, ¿no? No importa lo que consuma de energía, sino lo que tiene que hacer para obtenerla, a eso me refería, ¿no? ¿Quién está trabajando ahí el campo? Pues el campesino, ¿no? Ese que cosecha los limones. Y el otro se ha convertido, su actividad no requiere de esa misma, de esas mismos pasos, ¿no? Su actividad ya está en un mercado, su actividad, eh, el- la oferta de los productos que va a comercializar ya no está en riesgo porque no depende de una producción, depende de que los tenga, que los va a comprar y lo tiene asegurado porque tiene contratos ya, ¿no? Con todos los productores de la zona. Sí, sí, sí me voy explicando. O sea, ese que es el desarrollado, ese que va a comprar los limones, ese que ya tiene, ya hizo lo que están haciendo los campesinos, ¿no? Empezó así. Él ya explotó todo el petróleo que pudo para desarrollar su industria. Ellos ya consumieron todo lo que pudieron consumir e incluso son los principales que generaron este tema ambiental ante la sobreexplotación de los recursos naturales justo para alcanzar ese desarrollo. Entonces, la transición energética justa tiene que ver con eso. No me puedes pedir a mí, México, que frene mi industria a la par que se lo pidas a Inglaterra, porque la industria de Inglaterra es fuerte y ya no está sustentada en procesos de desarrollo, sino de mantenimiento. Yo no he alcanzado ese punto, por lo tanto no le puedo dar esa fortaleza a mi economía, la que ya tiene Inglaterra y que puede obtener sus recursos desde otra perspectiva y desde otra posición donde no va a tener problemas para satisfacer sus necesidades. Si nos pides a rajatabla lo mismo a todos, lo único que vas a generar es que todos estos países del sur global nos quedemos en mayor rezago. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí me comprenden el concepto? No sé si estoy siendo muy clara, me cuesta mucho explicar este tema, pero es eso, ¿no? No me puedes pedir que baje mi ritmo de desarrollo o de desarrollo de industria, dejémoslo ahí, ¿no? Desarrollo de industria a la par que los países que ya la desarrollaron. Porque entonces esa brecha que hay entre unos y otros, lo único que va a hacer es hacerse más grande. Y a mí, dejarme más pobre y más dependiente. Y a ellos, más ricos y más administrados. Entonces, en teoría, este tema de justicia energética tiene que estar ligado a acciones de sostenibilidad, tiene que estar ligado a acciones de economía, tiene que estar ligado a acciones de
el desarrollo de ese país que la va a implementar. ¿Y qué tienen que hacer aquellos que ya se desarrollaron y que pertenecen a este norte global? Voltear con los del sur global y ponerles, denme un segundo. Bueno, voltear y cubrir mayores obligaciones que los del sur global, ¿no? Eso es lo que tendría que pasar para que podamos reducir realmente eh, las emisiones y con eso controlar el cambio climático. Porque si lo hacemos parejo, pues uno, no va a haber país del sur global que lo pueda sostener y los del norte global pues no se van a ver afectados por aquellos impactos o incluso daños que han generado durante su etapa de desarrollo, ¿no? Entonces eso es lo que se pretende integrar, que cada uno, o sea, que tome responsabilidades respecto al ambiente y que las tome de acuerdo a la actividad que tiene y la que ha tenido. Sin embargo, pues estos acuerdos, ¿qué pasa con los acuerdos internacionales? ¿Son voluntarios? En teoría, no. En teoría no, bueno, pero meterte sí, ¿no? Ujú. Entonces yo puedo decir, aunque me vea muy mal, ¿no? Como Estados Unidos, aunque me vea muy mal y sea juzgada por toda la comunidad internacional, no le voy a entrar. Así de simple, ¿no? Y con eso, ¿quién está en posibilidad de eso? Pues aquellos países del norte global, aquellos que tuvieran mayor responsabilidad respecto al cambio de políticas y de acciones, ¿no? Entonces, pues cada vez el mundo corre para allá o se quiere correr para allá, todos los países quieren correr para allá, sin embargo, creo que ninguno toma la responsabilidad que debe, ¿no? Ninguno cumple ni sus propias políticas internas, ni mucho menos los compromisos internacionales. Y esto se debe a precisamente a que los modelos económicos pues no lo permiten. ¿Por qué? Porque primero está el tema económico y después todo este tipo de actividades. Ha cambiado mucho, sí, afortunadamente, ¿no? Hace unos 30 años todo el tema ambiental se veía con una visión meramente de sanción económica, de multas. No había más allá. Ahora ya no es así y ya se toman ciertas responsabilidades y consecuencias más allá de lo económico. Pero creo que todavía nos falta mucho y también esta administración tiene especial o hace especial énfasis en el tema de la justicia energética y de la transición. Entonces veamos qué políticas públicas realmente se implementan para poder lograrlo. Uno de los temas principales, pues, es que las empresas públicas de Estado encargadas tanto de hidrocarburos como de electricidad realicen otras actividades adicionales a las ordinarias para poder desarrollar infraestructura y desarrollar técnicas y tecnología nueva para la utilización de renovables en el desarrollo de sus procesos. Sin embargo, pues yo, en lo personal, lo veo como un reto cuesta arriba, precisamente porque esas empresas públicas de Estado no pueden manejar ni la propia actividad, ¿no? La inherente, derivado a, pues, ya lo hemos hablado muchísimo, su cuestión financiera, también su organización y sobre todo las deudas con las que cuenta cada una, pero pues desde la sociedad civil y también desde la perspectiva académica o bien laboral, pues nosotros podemos apoyar para ir implementando esto y exigir también a las autoridades ambientales la implementación de nuevos mecanismos o nuevos, sí, mecanismos para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Bueno, pues por mi parte sería todo. Feliz fin de semestre. Si tienen dudas o algo, las vemos en los primeros 15 minutos del viernes. Y si no, pues a las 10 empieza el examen, ¿sale? Todos ya saben, cámara encendida, tienen que verificar que cuenten con la red em, a su cara, no al techo, no a la cabeza, no a los pies, ¿no?
y y pues nos vemos el viernes. Cualquier duda, empezando clase. Cuídense. Gracias, profe.